Vamos a hablar un poco sobre los tiempos del fin, lo que en la teología es conocido como escatología. Los tiempos del fin, siempre pensamos en la venida de Cristo, la gran tribulación, el anticristo, pero vamos a pensar un poco en las palabras de Jesús. Y cuando Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y en otro texto dice, arrepiéntanse, el tiempo se ha cumplido, podemos pensar entonces en las profecías del Antiguo Testamento sobre el día del Señor. El día del Señor es una de las palabras, una de las frases más marcantes del Antiguo Testamento, principalmente en los escritos proféticos, tanto de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, como los profetas menores, los otros 12 profetas del Antiguo Testamento, de los libros que componen los profetas del Antiguo Testamento. El día del Señor es el día del juicio de Dios, es el día donde Dios mostraría su poder y su gloria, vencería a sus enemigos y daría plena victoria a su pueblo. Ese día del Señor es un día esperado por los israelitas hasta el día de hoy, porque para ellos el día del Señor sería el día en que el Mesías aparecería y establecería su reino sobre Israel y sobre el mundo. La cuestión es que cuando nosotros pensamos entonces en las profecías como un todo, nosotros tenemos que pensar en lo que es conocido como la perspectiva profética. Aquí no es otra cosa que el cumplimiento de una profecía dada por Dios en el Antiguo Testamento que se cumple de una manera dupla, en un contexto inmediato, en el tiempo del que el profeta vivía, y un contexto futuro que muestra justamente ese aspecto escatológico profético. Eso lo vemos en muchas profecías, pero cuando hablamos de Jesús y hablamos entonces de ese momento escatológico, vemos que el tiempo del fin comienza con Jesús. El día del Señor comienza con Jesús. Jesús viene justamente para juzgar el pecado. Él viene para vencer al enemigo. Él no solamente vence a Satanás, él también vence la muerte, vence la enfermedad. También es el momento en que la ira de Dios es completa, es satisfecha en Cristo. Toda la ira de Dios cae sobre Jesús, como dice Isaías capítulo 53, cuando dice que el castigo que nos da a paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos curados. Y cuando nosotros pensamos en eso y vemos entonces el ministerio de Jesús, Él libertando a los endemoniados, curando a los enfermos, predicando el Evangelio y por último, muriendo en la cruz por nuestros pecados, vemos que el día del Señor comienza a cumplirse. Es el momento en que los tiempos del fin comienzan. Nosotros no podemos pensar que los tiempos del fin comenzaron con las bombas de Hiroshima. No, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia va a mostrar que el tiempo del fin comenzó con Jesús y continúa en este periodo de tiempo. Nosotros estamos en los tiempos del fin desde el día en que Jesús llegó. Por eso, nosotros vemos que todo lo que está escrito en Mateo capítulo 24 y en los textos paralelos con relación a la venida del Señor se cumplen consecutivamente y a lo largo del tiempo podemos decir, bueno, pero eso siempre ha pasado. Y la clave de eso está en el verso 8 de Mateo 24, cuando Jesús va a decir que vendrán muchos en mi nombre, verso 5. Diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Y dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, esto será principio de dolores como de mujer de parto. Y esa es la parte importante cuando vemos los tiempos del fin, porque si recordamos, ¿no? Para aquellos que son padres, claro que es la mujer la que siente eso, pero el hombre también es testigo de todo eso, son las contracciones. Las contracciones, en la medida en que el tiempo de nacer el hijo llega, las contracciones se van haciendo más intensas y más cortas en duración. Y cuando Jesús dice que todo eso serán principios de dolores, y vemos entonces en la historia, en este tiempo, desde que Jesús vino hasta hoy, vemos que todos los conflictos, todas las dificultades, todo ha venido aumentando de intensidad y los tiempos y los intervalos están cada vez más cortos. Cuando vemos eso y entendemos eso, podemos decir que sí, ahora sí podemos entender por qué. Si bien siempre han habido guerras, siempre han habido tempestades, siempre han habido terremotos, siempre han habido destrucciones, siempre han habido desgracias,
¿Por qué ahora están más intensos, están más fuertes y el intervalo de tiempo es menor? O sea, no da tiempo para respirar. Es justamente, ¿por qué? Porque en ese principio de dolores es la manifestación que las contracciones para el tiempo final están cada vez más intensas y más cortas, porque nuestra redención está más cerca. Cristo entonces está retornando. Esa es la primera característica de los tiempos del fin. La segunda lo vemos allí, un aumento de falsos cristos, falsos profetas, y eso la Biblia lo va a llamar apostasía, negar la verdad. Son los falsos profetas que Pablo le dice a Timoteo que van a venir, son los anticristos que Juan escribe en su carta que van a venir, también son esos falsos apóstoles que Judas y Pedro también escriben en su carta. Es el cuidado que debemos tener con relación a aquello que hemos aprendido. Habrá un aumento de herejías, un aumento de falsas doctrinas, habrán falsas visiones, falsos sueños, falsas profecías, muchas cosas van a acontecer, muchas señales, y las personas se van a regir por las señales y van a decir, bueno, si hay un milagro es porque es de Dios, y no quiere decir eso. En realidad Jesús está diciendo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas también. ¿Cómo nosotros podemos pensar que milagros van a decir que es de Dios o no es de Dios? En Mateo capítulo 7, Jesús dice que muchas personas vendrán aquel día y dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dijo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. No podemos pensar que porque alguien hable en nombre de Dios quiere decir que sea de Dios. No es así. En estos tiempos es cuando nosotros debemos confiar más en la palabra de Dios, colocar nuestra vida justamente en las Escrituras. Cuando nosotros vemos la Biblia y observamos este libro, nosotros tenemos que ver que ciertamente lo que está escrito aquí se está cumpliendo. Y es lo que dice Isaías, a la ley y al testimonio. Debemos volver a la palabra de Dios. Es un tiempo para volver a las Escrituras, es un tiempo para buscar a Dios en el Evangelio. Estos tiempos del fin nos enseñan que Jesús está próximo, que hay un aumento de las falsas doctrinas, de las herejías, hay un aumento de toda la intensidad de los desastres naturales, de las guerras, del pecado que se expande y de la libertad pecaminosa que hay en este mundo. Pero la otra característica está también en Mateo 24, cuando Jesús dice, este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Habrá en este momento un aumento por la predicación del evangelio, inclusive en lugares donde nunca Cristo ha sido predicado. Cuando pensamos en eso, entendemos la necesidad de predicar el evangelio, no porque vamos a acelerar la venida del Señor como algunos piensan, sino porque hay una necesidad de decirle al hombre, prepárense para el encuentro con Dios. Y eso es lo que debemos hacer, preparar los corazones, nuestros corazones y los corazones de los otros, para encontrarse con Dios en el momento en que Cristo venga y establezca su gobierno y el juicio final sea establecido. Nosotros seremos juzgados conforme al Evangelio, conforme a nuestras obras. ¿Qué es lo que hemos hecho y en quién hemos creído en primer lugar? Determinará nuestro lugar. Recuerde, Jesús dijo, quien cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero quien no cree permanece condenado porque la ira de Dios está sobre él. Entonces, como parte final, cuando pensamos en los tiempos del fin, nosotros pensamos justamente en la salvación que se aproxima. Pensamos también en las dificultades que el mundo va a tener en este mundo. Pensamos también en el aumento de las falsas doctrinas y pensamos en la necesidad de predicar el Evangelio. Junte todo eso y nosotros ya tenemos la aplicación de aquello que tenemos que hacer para que Cristo sea exaltado y predicado en este mundo. Cumplamos nuestro papel. Como iglesia, nuestro papel no es estar pendiente de las señales y prodigios. Nuestro papel es predicar el Evangelio. Hay otras señales también, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces, por aquí, nuestro nuevo punto, nuestra nueva serie de escatología en español para todos. Entonces, que Dios les bendiga y permanezcan con nosotros. Actualicen, aquí coloquen sus actualizaciones, inscríbanse en el canal, porque esta es una serie que promete y que va a ser muy buena para todos. Que Dios les bendiga. Y esto fue Escatología en tiempos de crisis.